Saludos amigos, Trevo y Félix. Vamos a Cittadella. Well, miss, I guess I'll be on my way now. You just give me a... Bueno, gente, me encuentro aquí en el PX de Vicenza, en Italia. La base Ederle, ¿verdad? Se llama Ederle. Y me encuentro, mira, con Ginette. Un placer. Ginette Rosado de allá de Bajura, en Vega Alta. Así, Mira, un saludito a la gente de Bajura, mi hermana Marilupe y Valle Vega Alta. Todos los arroyos son de Vega Alta. Así que tú tienes que conocer algún arroyo. A Jorge Arroyo y su orquesta. ¿No lo conoces? ¿Quién no? ¿Los conoces? ¿De verdad? Jorge Arroyo. Yo eso no lo conoce ni. ¿De verdad? Tú estás vacilando, ¿verdad? ¿Tú no conoces a Jorge Arroyo y su orquesta? Pero conoces la banda. Ah, oye, mira, Jorge, una fanática por acá en Vicenza, en Italia. Pues ella está radicada por acá, va a estar varios años por aquí. Yo creo que se va para Miami otra vez, ya pronto. Estará cerca de Puerto Rico. Me estaba diciendo que las inundaciones, Bajura está más baja ahora. Bajó un poco porque el agua se la llevó casi toda, bendito, le llevó la carretera después que la habían embreado. Oye, a nosotros siempre los boricuas nos pasan las cosas, ¿verdad? Que ya bien. Estamos salados. Estamos más salados que una arenca de esa, una libre de bacalao. Pero nada, pero felices siempre. Y estamos regados por todo el mundo y donde quiera nos encontramos. Ella está muy feliz por acá y eso es lo importante. Y la familia, un saludito allá. Ay, un saludo, mira, a todos en Bajura, a Titi, Tía Marili, al gran Cheli. Nada, nos vemos pronto. ¿Oyeron eso? Promesa de campaña. Bueno, yo espero que sea para Navidades. Tristemente no va a poder ser. Oye, para yo digo Navidades, eso. pero- Yo siempre digo, está apretado. Yo cuando veo los videos, yo siempre digo, está apretado. Oye, ya lo dijo también. Tú estás viendo mis videos. Mira, se suscribió. Qué bueno, porque ella va a gozar ahora con los videos allá en Puerto Rico. Ya tú verás, cuando ella está en el frío aquí en Italia y con mucha melancolía, ya comiendo mucha pizza y pasta, y yo me ve a mí comiéndome un buen chillo frito con tostones y caco, con un buen mojito de limón. Ay, pero me tienes que visitar cuando vayas a Puerto Rico, ya saben, te ponen en contacto, te voy a llevar licacos para que disfrutes de unos buenos mojitos, que ahí verán, ha ido muchos cubanos y han quedado encantados. Ay, yo no sé por qué yo dije eso, pero sí, tengo varios cubanos, amigos míos, que han comprado casas en Puerto Rico y van allí, Caco, a degustar mojitos conmigo. Así que veremos a ver qué pasa. Ese es nuestro próximo encuentro. Ok, chévere. Bueno, de acuerdo al GPS, me faltan 16 minutos para llegar a Cittadella y es una ciudad medieval y van a disfrutar de ella porque es muy bonita. La visité el año pasado cuando estuve por aquí con Mario y fui con Dali también y fuimos a ese lugar, pero no pude, yo quería caminar alrededor de la ciudad, pero ya estaba cerrado, no sé qué diablo fue lo que pasó. Un atardecer hermoso y me lo perdí. Así que hoy voy a intentar hacer eso. Ando solo, ni Laika ni Dali. Yo le dije a Dali esto hoy. Fuimos, desayunamos y eso, estuvimos dando una vuelta por la base. Hicimos laundry, el cual está allá atrás. Se me olvidó dejarlo en la casa. Y almorzamos, luego fuimos a la cita de la perrita salió todo perfecto, ya la diarrea, el vómito, todo se le quitó, la vacuna que le pusieron ayer fue certera y la veterinaria lo vio, la vio
y dijo, está todo perfecto, ya ella defecó sólido y está en buenos espíritus. Pues gracias a Dios, gloria a Dios, que está bien. Estaba preocupado por eso. Gracias a todos ustedes que se preocuparon por su bienestar y por el mío y por el de Dali. Ya yo estoy, mira, nuevo. Falta de un mojito y nada, y estoy bien, gracias a Dios. Ya lo de ¿cómo se dice? Lo del catarro ese, pues la temperatura está mucho mejor aquí, está en los 50 y pico, casi 60, 57 hoy, y perfecto. Y cuando vayamos a Nápoles va a estar en los 70, así que vamos bajando. Tengo planificado algo, pero no lo voy a decir porque para que me salga bien. Y nada, esto ya me faltan 15 minutos, hablé por un minuto. Vamos hacia Cittadella, verán. Bueno, llegamos aquí a la Cittadella. Encontré un estacionamiento bastante cerca. El estacionamiento aquí es gratis, así que te puedes estacionar en cualquier lugar de esos blancos. Acuérdense que los amarillos son de handicap. Cuando tú ves las líneas amarillas, significa que es restringido. Los blancos son libres de pagamento. Los azules es que tienes que pagar. Ahora vamos a ver. Yo acabo de pasar por ahí para entrar a la ciudad, y este es el puente de la entrada a la ciudad, como dije ahora mismo. Y ven un río que le da la vuelta a la ciudad. Era algo para su defensa, y también usaban el agua, y está muy hermoso este puente. Aquí vemos la entrada, ¿ves? El puente, como dije. Aquí hay una pared, y esto es un área de control. Aquí podemos ver la pared exterior de la ciudad, pero este era un centro de control y tiene varias paredes. Ahora, por aquí vemos la entrada principal. Había un portón aquí y hay varias paredes por ahí, como ven. Y miren, entradas peatonales. Por aquí pasaban carretas, no carros como hoy en día que pasan en mandado. Y vamos a tomar otra mirada de este maravilloso puente aquí, caminar sobre él. Ya pasé guiando, ahora vamos caminando y vemos el mud de agua. Me imagino que en aquel tiempo estaría la ciudad vieja aquí, o sería un campo abierto para ellos poder defender la ciudad. Mire qué hermoso. Y allá arriba, a donde estaban los soldados por allá cuando venía la batalla, el que venía de acá para acá tenía que cruzar esto, subir esa cuesta, y ya ustedes saben que eso era a Tangana. Y por aquí vemos, ¿ve?, el río que continúa dando la vuelta a la ciudad. Las dimensiones no las sé, pero ya mismo les digo, porque por aquí te va a explicar todo lo de la historia de este maravilloso lugar. Ahora vemos aquí la primera entrada que se encontraban. Este sería para peatonal, tenían los guardias, y aquí podemos ver la ciudad. Ven el agua, lo azul, como le dije, va alrededor. Es un río, pero está rodeando la ciudad, y le servía de varias cosas para ellos poder defenderse y tomar agua. Esta es la avenida, miren, la 4 de noviembre, que le da la vuelta a este lado. Aquí el hijo mío Yadiel nació el 4 de noviembre, pues aquí hay una arriba del 4 de noviembre, al otro lado, afuera de Rito. Y vamos a caminar por aquí, por toda esta área. Aquí no hay estacuí. Vamos a ver esto, ¿dónde que estamos? Porque aquí hay un parqueadero, aquí hay parqueadero. Yo me estacioné, yo creo que por aquí, así que debemos estar por aquí. Puerta Padova. Vamos a ver qué dice ahí arriba. Ahí dice algo Basanesi. Puerta Bassano. Ah, pues esa. Esta puerta Basanesi es la Bassano, ¿verdad? Y está en este puente, porque este es Treviso, este es Padova,
Y este es Vicenza. Pues tiene que ser esta, Bassano. Así que estamos... No veo el parking ahí, pero yo no hice el mapa. Pero vamos a seguir explorando esto antes que me cierren para poder caminar alrededor de la ciudad. Así que vamos a entrar. Ya le enseñé mis credenciales al guardia que estaba ahí. Y vamos a entrar. Yo sé que allá adentro se puede uno buscar el estacionamiento, pero yo, como estoy tarde, yo no quería tomarme el chance de que no encontrar estacionamiento. Mira, podemos ver las múltiples paredes que había para poder entrar aquí. Mira, hay 4, 5, 6, 7, hay muchas. Mira, todavía hay un par más. Oficio turístico, aquí es que tengo que entrar. Mira, entrada a la muralla. Y la otra vez yo vine y ya estaba cerrado. Dijeron, no, ya es muy tarde. Y ahí dice, ingreso, caminamiento de ronda sobre... Ok, por aquí se entra para caminar la muralla. Así que vamos por aquí. Hoy se camina, gente. Hoy se camina. Esto es de cristal. Cuidado. Ok, vamos por aquí. Escucha. ¿Oyeron eso? Mira, aquí hay una de las casetas estas. Como un lechón roncando por ahí. Y aquí podemos ver la entrada. Mira, la otra pared allá. Vamos por aquí. Como que están construyendo allá. Miren, si ven a la distancia allá a ver la pared, solo le vamos a dar toda la vuelta a la ciudad, gente. En trance, dice ahí. Vamos para allá. Tirares, pool. Bueno, compré la taquilla. La taquilla son 5 euros la entrada, más por 1 euro más ellos te dan el libro de información en español del lugar. Así que estaré buscando información y le estaré llevando a ustedes. Cierra a las 5, son las 3:30. Tengo hora y media para ver y degustar de este lugar. Dije degustar otra vez, pero aquí vemos el uniforme de, adivinen qué, este es de los guardias, pero ¿quiénes son? Estoy dándole tiempo. Bueno, ya le di su tiempo, así que esto es un soldado templario. Los templarios que usaban la cruz cristiana, que fueron a liberar a Jerusalén varias veces. Y aquí podemos ver algunos de los armamentos. No sé si son reales, pero bueno, son reales, sino que sean auténticos, porque son reales, son de metal. Y aquí hay otro estilo de armas aquí que se enganchaban como pincho. Aquí vemos en la funda con las flechas. Ahí vemos otras espadas de época. Y aquí sí se suplica que no toquen. Y esto era, ¿te acuerdas? La bola esa que tiraban la piedra esa, la catapulta era. Catapulta, ya tienen el peso, lo soltaban y subía bien rápido y soltaba la bola. La bola puede ser de piedra o hecha forrada con brea, y esa brea le pegaban fuego y esa bola es una bola de fuego. De ahí salió la palabra, iba como bola de fuego por ahí para allá. Aquí vemos la ciudad, uno de los portones. Ven el puente que se levantaba en madera para aquel tiempo, pues era así, no es como está ahora ahí en ladrillo, porque sería muy fácil de pasar. Mientras que así se levantaba el puente allá y el que venía a atacar pues no podía entrar, tenía que cruzar el charco de agua. Mira, aquí hay uniformes del tiempo. Ahí está el nene muy feliz con su espadita, claro. Aquí está su padre o su hermano mayor y allá está el suegro o algo, no sé, está medio pico. Y aquí vemos mujeres, no sé si unas ropas muy bonitas. Leonardo Jr. la estaba pintándola a ella, se parece un poco y nada, sigue pintando.
Entonces, aquí está uno de los guardias. Ya este tiene un rifle. Ya esto es más adelantado. Pero todavía mantiene su espada. Porque acuérdense, esto había que cargarlo, ver la pólvora allá. Y yo sabía que se tardaba. Y con la pullita esa, meter la pólvora para poner la bolita. Y si venía el enemigo rápido, agarra la espada. Esa hay que cargarla. Con esa hay que azotarle. Y aquí hay una muchacha para que la criada, no sé, que ella es la princesita, ¿será? Y aquí hay un caballero. Y ese tiene la vara esa que se enfrentaban en ¿te acuerdas de esas películas? Y aquí vemos, no sé, aquí como algo de una batalla o algo de aquel, como que le van a cortar el cuello, no sé. Y aquí de nuevo vemos más flechas y los arcos. Miren los arcos. Eran bastante largos. Wow. Y aquí volvemos. Esta es la otra forma de la citadela del otro lado. Como se vería. Y verlas afuera. Y si venía el enemigo, pues yo lo que hacían era que corrían para allá y se guardaban ahí. Esta casita está a las afueras, así que él tenía que meterse al castillo en caso de ataque. Vamos a seguir. Ave María, que mucha historia hay aquí. Por favor, cierre la puerta. Ahora entramos. Wow. Miren esto. Miren esto. Ahora, aquí vemos que en aquel tiempo esto era en madera. Aquí, porque eso está muy finito para tú estar cogiendo. Imagino que era algo parecido a esto. Sin la varilla andar esta. Y allá vemos los rotos otra vez. Tú sabes que habían pisos en madera ahí. Y ahí están los apoyos. ¿Ven? Esas cositas ahí son un apoyo. Para allá había madera, que también unas vigas que descansaban ahí. Y me imagino que esto era un piso aquí. Había una especie de entrada ahí. O no sé, como algún lugar de oración. Y ahí vemos las banderas. La Unión Europea, la de Italia y la de las Cittadella. No, esa es la de Venecia, porque tiene el león del Véneto. Y aquí vemos, wow, hay el pozo ahí abajo. Y miren la muralla, qué alta es. Así que hay que subir más. Vamos a seguir, que tenemos 1:30. Yo me quedo leyendo todo lo que veo y me voy a perder de lo mejor. Ingreso. Ok, por allá no se puede entrar, pero voy a ver qué hay allá. Primero, uy, esto me da miedo a mí. Como flojo, como que se movió. A ver aquí. Mira acá. Música ahí. Allá la muralla. Bueno, mira, ahí pasan los carros allá abajo. Y no, esta por allá era a fuego. Vamos por aquí. Yo ni miré lo que había por aquí. Me estoy dando mucho tono. El pozo. Ay, se me olvidó ya. Vamos a tomar una foto aquí. Bueno, llegó el momento de la verdad. Aquí hay una escalera antigua. ¡Wow! Mira por ahí para arriba. Todo lo que hay que subir. Ahora que se puso bueno esto aquí. Escalerones. Como me encantan a mí. María. Me meten que el tiempo subir con la armadura y con todo eso para aquí corriendo. Me están atacando. Ay, coño, venga de un cuerno ahí. Espérate, no me. Esos soldados eran chiquitos. Choqué con el portón. Un cuerno encajado ahí. Estoy bien. Wow. Miren la muralla. Todo eso voy a caminar yo en 1:30. Vamos a ver. Miren las afuera de la ciudad aquí. ¿Ves el mar? Allá, a lo último, están las nubes. Esos son los Alpes. Están bastante tapados con las nubes. Pero vamos a seguir aquí. A ver si podemos darle la vuelta antes que me digan Félix. Straight away. La muchacha de la taquilla se suscribió a mi canal. Ella habla español muy bien. Su papá es profesor de español. Y ella ha ido muchas veces a España. Y habla el español con esos acentos de España. Y nada, pero muy amable.
Y vamos por aquí. Muy guapa, como dicen allá. Y mira, qué hermosa la ciudad. Seguimos aquí. Una lástima que Dali se lo haya perdido, pero ella está cansada y dijo, ay, yo no voy para allá, que esté o lo otro. Y la llevé de regreso al cuarto y se quedó con la perrita y está bien allá. Después yo ahorita la busco y vamos a cenar o algo. Pero estos recorridos así yo me gusta hacerlos solo, sin nadie que me esté esperando ni orando. ¿Sabes cómo es? Ay, seguimos. Ahorita le doy más datos sobre la ciudad. No he leído el libro, no tengo mucha información, no sabía que venía hoy para acá y no busqué en Google ni nada más información sobre este fantástico lugar. Pero ahorita cuando me siente con una buena cerveza en una mesita tranquilo, yo le explico algo más de la ciudad. Mientras tanto, pues disfruten de los visuales. Miren, porque esto está a otro nivel. Muy bonito el atardecer, precioso. Dios siempre me recompensa con estos atardeceres. Mira, estoy yo, esta es mi sombra. Saludos mis amigos suscriptores, donde quiera que estén. Gracias por el apoyo, gracias por mantenerse fiel conmigo y no me dejen solo. Gracias. Mira, eso es para ustedes desde aquí de la Cittadella, que esta ciudad fue construida para proteger el área de Padova y Venecia y Treviso. Y allá está el puente donde entré ahorita. No he caminado nada, sigo hablando. Uy, vamos a seguir caminando. Menos hablando, más caminando, ¿verdad que sí? Vamos. Pero esto está estrecho aquí. Espérate, voy a extender esto un poco, Mayra, para que vean. Wow, aquí hay que bajar. Aquí la pared parece que destruida. Y tuvieron que ay, me pierdo el control. Y tuvieron que hacer esto en otra manera. Yo espero que no haya más ninguna así. Pero ven, ahí está cerrado el portón, así que solamente hacia arriba. Gente, esto no es para gente que le da vértigo. Si usted le da vértigo o le duelen las rodillas, bueno, a mí me duelen, pero que le duelen mucho, bueno, a mí me duele mucho que no pueda caminar, pues no es para usted. Vamos por aquí. Mira la catedral ahí abajo. Y miren esto, gente. Oye, me parezco al viajero Juan Ortega. Miren esto, gente. Mi pana. Para allá, mira. Viajero. Un día venimos aquí a darnos unos mojitos. Bueno, ya recorrí toda esa parte ahí. Seguimos. ¡Wow! ¡Qué alto! Vamos por aquí. Esto está viral, esta muralla se ve viral, ¿la ven? Esto parece que fue un terremoto que destruyó esta parte aquí. Esto ni lo arreglaron bien. Uy, mira, está viral así. No sé si ustedes se notan en la cámara, pero va a salir de aquí rápido, porque si se derrumba esto, lo menos que me va a dar es hipo. ¿Y por qué? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Y por qué? Pero seguimos. Ya pasé. Esta está más derechita. Pero miren, gente, eso no es broma. Eso está virado. Vamos a ver aquí. Mira, aquí defensas. Unas paredes están semidestruidas, como pueden ver. No sé si a consecuencia de terremotos pasados, porque sabe que Italia es un país susceptible a los sismos. Hay muchos sismos aquí. Y entonces, pues, muchas de estas estructuras, pues, como ya saben, esto es de tantos años atrás que no había varilla. Estas varillas que están aquí, estos nuevos, esto lo hicieron ahí para
los presentados como yo, que no se metan ahí a mirar para allá abajo y se caigan por ahí para abajo. Ahora, cuando no hay varilla, pues se hacen las paredes bien anchas para compensar el no tener varilla. Hoy en día las construcciones pues se hacen bien flaquitas las paredes porque es con bloque y varilla. Ahora, miren esto. Y acuérdense, mientras más alta era la construcción, la base era más ancha, porque era iba como en forma de pirámide. Mientras más abajo, más ancho, más arriba iba más flaquito. Allá hay un parking subterráneo, fíjate. Pero aquí está en ese que pagar, porque en el otro era gratis. Vamos por aquí otra torres. Estas son torres y ahora vemos de observación y defensa. Y ahora vemos que aquí es una entrada a la ciudad. Las torres grandes pues son la entrada a la ciudad. Aquí estoy sobre los techos de esto. Estoy como si hoy se me quedó el dron, pero estoy como si estuviera volando en el dron montado. ¿Ve? Aquí está la muralla ancha y ahí está la carretera. Así que yo entré por aquella puerta. ¿La ven? O sea que no estoy ni a mitad. Así que voy bien, voy bien. Tengo... ¿Cuánto tiempo era? Ve, allá hay otra puerta. ¿La ven allá al final? Son las 4, me queda 1 hora. Muy bien, voy bien, voy bien. Por aquí. Tira una foto aquí. Bella. Allá. Seguimos, gente, seguimos. Parece que va a llover. El cielo se está nublando y está haciendo una brisita frita. Labor in corso, no se puede entrar por ahí. Y hay labor en progreso, algo así, en curso. Pero el día estuvo bien chévere, la temperatura. Ahora es que yo siento un poco de frío. No sé si es la altura de esto que me está dando frío o que está haciendo frío. Mira, aquí hay una especie de salón de concierto, un concierto. Pero a seguir aquí, me hace sol, que bello. Me falta bastante. Me encantan estos recorridos así de historia. Las cosas, uno piensa lo que se vivió aquí, todos esos siglos de esto. Esto fue construido aquí en el 1200 algo. Sí, en el 1220 dice el librito aquí, 1220. Así que saquen cuenta y echen cálculo a ver cuántos años va de construida. Esto fue, como dije ahorita, con la intención de proteger el área de Padova, que es donde estamos, o Padova, y al área, el reino de Venecia, que era que cubría todo esto, y también a Treviso, que es un área por aquí que tiene muy buenos vinos. No sé si voy a poder ir. Mañana ya es viernes, así que me queda viernes y sábado para explorar más. En estos días, como estuvimos enfermitos, la perra se enfermó, pues no, hicimos laundry hoy. Hoy estuvo lloviendo por la mañana y yo dije, mira, dale, vamos a aprovechar el laundry hoy para mañana, viernes y sábado, pues perdernos. Pero no sé si es que me voy a perder yo solo o perdernos. Pero si ella no quiere ir, yo no me voy a aguantar. A mí, si tú quieres viajar, no esperes por nadie. Eso dice el dicho y es verdad. Porque si te pones a esperar, nunca lo vas a hacer. Así que ustedes que están locos por darse su viaje y alguien dice, sí, mañana, no, porque nunca lo vas a lograr. Arranca y vete. Y te lo dijo straight away Félix. Ahora, esto era el reino austriaco. Cuando eso se construyó,
Esto era parte del reino de austriaco. ¿Te acuerdas que hablamos del reino húngaro-austríaco? Pues Austria llegaba hasta acá abajo. Miren los Alpes allá asomados. Me vas a ver usar el teléfono. Miren, gente, los Alpes están saliendo de esa nublazón que hay. Ven la muralla acá. Y durante el invierno eso es blanquito, blanquito, blanquito. Pero ha nevado poco en estos días, incluso para los Alpes. Allá podemos ver esa montaña saliendo sobre las nubes ahí. Y continúan por ahí esa línea que divide a Suiza, Austria, de Italia. Allá podemos ver la pared al otro lado. Ahí alejándome aquí. Y hermosa ciudad. Ahora, los Alpes no son tan altos como los Andes. Los Andes llevan miles y miles de metros, mientras que los Alpes, no sé cuál es el más alto de todos, pero los Andes tienen lugares mucho más altos. Lo que pasa es que los Alpes, al estar tan al norte, pues aunque no sean tan altos, pues carecen de vegetación muchas de las montañas, y son unas piedras de roca que se pueden ver distantes en el verano, y la nieve siempre casi está presente ahí en muchos de esos picos, pero es porque estamos bien al norte y más frío, y por eso es que se ve tan impresionante. Tú subes a 2000 y pico de metros. Bueno, cambio de batería. Como iba diciendo, pues los Alpes pues no tienen esa altitud tan grandiosa como los Andes, pero que yo dije Andes ahorita, yo ni me acuerdo que yo dije, pero los Alpes acá pues son mucho más bajos, 2000, 3000, yo creo que hasta 4000, si mucho, no sé las alturas, tengo que buscar eso, pero el ambiente es mucho diferente. Es como si estuvieras en el Everest por allá, por la falta de vegetación y la cantidad de rocas que hay y lo empinados que son, porque es unas cosas, unas piedras, algo bien maravilloso. Y o sea que no hay comparación entre los dos en altura ni en belleza. Cada uno tiene su propia belleza, su propio sabor, su propio esplendor, su propia cultura, todo. Así que hay que visitar los dos. Quitamos sobre el techo de la casa de alguien. Ese que está ahí soy yo. ¡Wow! Saludos a los suscriptores otra vez, los que no me vieron ahorita. Gracias por estar ahí presente. Y seguimos las aventuras. Y ya me siento mucho mejor. Y nada, vamos a bajar otra escalera. Las escaleras son la orden del día. Seguimos. ¿Estará ya a mitad? Sí, entramos allá. Así que ahora sí que estamos en la misma mitad del lugar. Esta es la calle. Y aquella fue la entrada donde está el museo. Y también tiene la de donde está el estacionamiento que yo me estacioné, perdonando la redundancia. Aquí en este lugar yo me senté. Mario y Dali andaban por allá arriba, estaban mirando unas cosas, qué sé yo, una tienda, y yo vine y me senté ahí en esa misma mesa de la esquina ahí, y ahí bajé unas buenas cervecitas. Y aunque dice bendita vino, se vende vino, yo fui y como soy diferente tomé cerveza. Dame una birra. Y la degustamos ahí, comimos unos sándwiches. La muchacha que nos atendió fue magnífica, muy servicial, muy buena persona. Ahora, mientras estaba aquí mirando y iba chateando con ustedes, bachateando, pude notar algo interesante aquí. Ven la montaña de los Alpes atrás, ven el lugar este, y miren, gente, cómo se llama: Domus Dei et Porta
Portacelli. Esa no es la que está ¿en dónde? En San Sebastián. Mira, una Portacelli. Portacoeli, como le decimos nosotros. Interesante. Voy a pasarla ahorita por ahí a ver. Bonito lugar. Seguimos por aquí. Vamos por acá. Miren allá. Seguimos por aquí. Atención, Sofito Vaso, que está bajito eso ahí, que no le metas con el cholo a esto, con la testa. ¿Ves? Vamos por aquí. Aquí está uno de los soldados y tiene su ballesta. Vamos. Y mira que bajito es la puerta. Sí, te tienes que doblar para pasar por ahí para que te metieran en flechazo. Y aquí una muchachito reclutado. Varios uniformes, los escudos. Y estos dos mirando a la muchacha esa. Vamos a ver. Oh, wow, miren esto aquí. Armas de aquel tiempo, mira este. Eso tiene que doler. Y este. Eso era brutal. Esta gente peleando antes. Como era contra armaduras, pues tenían que usar cosas así para poder darte ese azote bien duro, para que pusieras atención esa. Entonces, para pelear contra soldados con armadura. Porque las hachas y esas otras cosas, pues a veces no era lo suficientemente fuerte para entrar a la armadura, pero un marrón de eso te llamaba la atención. Miren, aquí todos estos uniformes. Wow. Mira este. Se parece el dinosaurio de Jurassic Park. Cuando abrió así, que se comió el gordo aquel. Wow, tremendo. Aquí están las t-shirts. Y el filme. Que la muchacha. Vamos a seguir aquí ya. Me cogieron la taquilla ahí. En la mitad. Y seguimos por aquí. Una puerta moderna. Y vamos estoy a mitad, me dijo ella. Así que seguimos. Miren ahí. Vamos. Ya está como repetitivo. Ya hicimos la mitad. Vamos a avanzar un poco antes que lleguen las 5, usualmente oscurece ya. Y si vemos el sol, está más o menos ahí. Así que vamos a avanzar, a ver si consigo un lugar para sentarme. O sentarnos todos y hablar un poco sobre este maravilloso lugar. Compartir un ratito con ustedes. Estaba leyendo ahí que mi hijo me escribió, Yadier. Me dijo, pai, ¿por qué tú no haces un podcast? Tengo que contestarle, mira, yo estoy haciendo unos live. Lo que pasa es que estoy acá en Europa y la diferencia de tiempo no es práctico. Porque si lo hago a las 6 de la tarde, como esta hora, ahora sí son las 4:30 de la tarde. ¿Qué hora es en Puerto Rico? Como las 8:30, ¿verdad? Así que no sé, como sabe que no me va a resultar. Y porque ustedes están trabajando, hay algunos retirados, pero la mayor parte de ustedes, pues yo comprendo que trabajan. Si lo hago que sea a las 6 de ustedes, para acá es medianoche. Y son como las 10 algo, ¿verdad? Sí. Pero no es factible. Y por eso me he retractado de, wow, qué palabrota, de hacer los live.
hasta que esté en un mejor horario. De Puerto Rico pues lo puedo hacer, sería más factible, o de la Florida. Pero aquí, el otro día hice uno, eran las 2 de la mañana, yo bebiendo vino allí buscando un abridor. Y mucha gente lo vio y le gustó, pero es que... Uy, esto está virado aquí otra vez. Madre. Esto aquí se está cayendo también. Ahí viene. Mira el charquito ese que le da la vuelta a la ciudad. No. Bello, bello. Y mucha gente lo disfrutó y yo me lo disfruté más que ustedes. Pero, vas a ver, si antes de... Y también es que por la noche, como estoy con Dali, Dali tampoco le gusta que ser partícipe de mis videos, y yo respeto su espacio, y o sea, no me siento bien haciéndolo, y como tengo una habitación pequeña, pues ella estaría durmiendo y no puedo vacilar fuerte. O sea, se me hace difícil. Pero cuando llego a Nápoles hago otro, que ella está en la habitación arriba y yo puedo irme abajo y irme a la cocina y destruir aquello allí. Pero por ahora no voy a poder hacerlo, gente. Tengo que, no sé, muchas cosas que quiero hacer y no se me están dando como yo quiero hacerlas, pero no estoy dándome por vencido. Yo quiero seguir haciendo esto, pero quiero hacerlo bien chévere, ¿sabes? Más entretenido. Pero cuando ando con personas pues que no quieren como estar en el video y eso, y tengo que darle su atención también, y no es lo mismo que cuando yo voy solo, como hoy. Mira, yo estoy lo más bien, ¿sabes? Que nadie me está esperando, ajorándome o mirándome, o no hable de esto, o no hable de eso, ¿sabes? Que no es fácil, no es fácil. Usted cree que es fácil, pero no es fácil. Y por eso yo felicito al Super Rafa, que su señora esposa Sharon ya pasó los 1000 y pico de viewers. Y ella empezó los otros días, Helen, toma nota. Y ella empezó los otros días, está sobre 1000. Yo veo los videos de ella de cocina. Yo no sé cocinar. Yo me pongo a hervir el agua y se me quema. Hago pegado de agua. Pero ella los hace ver bien simple cómo preparar las cosas. Y la felicito, muchas felicidades. Búsquela. Un ratito con Sharon, yo creo que se llama el canal. Siempre a mí se me olvidan las cosas. Pero, y su esposo Rafa la ha apoyado mucho, que es algo bien chévere, algo bonito. También se creó otra página de youtubers, y los muchachos no he conversado, porque cada vez que estoy en un sitio que tengo tiempo para conversar con ellos, no tengo la buena señal. Y cuando estoy en la casa, pues estoy haciendo otras cosas en el apartamento, y es que no me da tiempo. Pero ya pronto me comunico con ustedes, gente, con Johnny Films, las aventuras de John, y todos los otros muchachos que están ahí. El viajero Juan Ortega, saludos amigos, Chuyito Valle, y el Super Rafa otra vez. Así que estaremos pendientes. Voy a dar otro vistazo a este lado. Esta se parece a la parte donde yo entré, pero no es, porque yo no veo el carrito mío ahí. Ve, hay dos minis de esos, de ¿cómo se llaman? Los Fiat 500 blancos igualitos, pero no soy yo, porque yo estoy estacionado así cerquita del puente, y ve que son bien, y las entradas todas son como iguales. Así que vamos a seguir. Y aquí dice: atención de no tocar el filo, atención de corriente eléctrica. Sí. Que no toquen el borde, puede generar corriente eléctrica. Ah, porque tiene corriente eléctrica. ¿Sabe por qué, verdad? Eso, no toques eso, pues eso tiene corriente eléctrica, porque las palomas y los pájaros se paran ahí y cagan todo esto aquí. Bueno, perdonando la expresión. Y nada, pero aquí mira, me metí bien metidito aquí. Uy,
Uy, van a salir de aquí que hay electricidad a ambos lados. A ver qué se ve por ahí. Ahí está el puerto por ahí. Ok. O Portachal. ¿Sí que se dice? Portachal. San Germán, yo creo que es el pueblo, ¿verdad? San Germán dije ahorita, no me acuerdo. Pero es allá. Que voy a hacer un video allá. Sí, que voy a tomar una foto de Portachal y de aquí. Y me voy a tomar uno allá. Cuando haga el video de allá lo pongo. Mira, ¿te acuerdas cuando fui allá a la Ciutadella? Mira, esta muralla Vieira también otra vez. Dios mío, me meto en cosas. Ahora estoy vacilando aquí como lo loco, pero ayer fue que hubo un movimiento tulírico. Es que yo no sabía eso. Un temblor de tierra que de como 6 o 7, algo por aquí cerca. Y fue cerca en esta región aquí. O sea que lo que falta ahora es que ustedes dicen, pero esas paredes están ahí desde la Edad Media de 1200 y no se han caído. Y por ahí sí hace terremoto hoy me se cae. Pero gente, miren, si comienza a temblar esto aquí y esta pared se derrumba, ¿tú sabes por dónde yo salgo? Es que no adivinan. Mira qué lindo ese árbol. Me voy a dar un minuto para que adivinen. Si esto pega a derrumbarse y se derrumba todo completo y yo aquí encima, ¿por dónde yo salgo? No, digan. Este está entretenido ahí con los árboles eso, siendo leña del árbol caído. Ya, se dieron por vencidos. Pues por las noticias, ¿por dónde más voy a salir? Voy a salir por las noticias. Muere boricua allá en la Ciutadella, que hacía de presentado, después dice la gente en la noticia, cuando lo ponen en Facebook. Viene Pedro Rosanal y dice, mira, mi pana Félix falleció allá en Italia haciendo lo que le gustaba a él. Muere boricua en Italia, en un derrumbe de un terremoto. Y la gente de abajo en la noticia de Facebook pegan a comentar. Los boricuas siempre presentados, porque ¿qué diablo hacía tan lejos por allá? Que para qué se va para allá, que coja ahora y que esto, y siguen por ahí para abajo. Yo siempre veo las noticias y lo que leo son los comentarios. Porque ahí la gente tiene unas ocurrencias bestiales. Dice, ¿y qué diablo hacía ese tipo por allá? Ese trascasco de viejo, en vez de estar metido en un home. Ese viejo debería estar en un home, 66 años, y trepado una pared virada y vio un terremoto y lo mató. Así no se puede, gente, así no se puede. Pero nada. Después dice, que murió lo que le gustaba hacer. Que sabes tú, si me gustaba estar trepado aquí, me gusta viajar, pero que tampoco quiero morirme. ¿O sí? No, hombre, no. La vida es buena. Hay que disfrutar. Pero no hay que coger miedo para viajar. Hay que seguir viajando, gente. Vamos a viajar. Porque o te mueres viajando o te mueres metido en tu casa aburrido, enzorrado. Tú decides. Ahora, yo comprendo si usted tiene alguna condición o física o financiera, pues yo comprendo eso, pues entonces disfrute los videos con Estrella Wayfield y yo los llevo a los lugares. Pero si usted está saludable y tiene su dinerito guardado y la posibilidad de viajar, viaje. Esto, ¿qué es lo que más que tú puedes comprar? ¿Cómo era? ¿Qué es lo que tú más gastas? Te enriquece más. Eso yo creo que era. ¿Qué es lo que tú gastas que te enriquece más? Pues los viajes. Tú viajas y tú te enriqueces. Aprendes mucho, se disfruta mucho. Es bueno conocer otras culturas, ver cómo la gente hace las cosas en otros lugares, ver sus idiomas, disfrutar, degustarse de sus comidas, sus cervezas, sus vinos, nada, hacer amistad con ellos, presentar a tu país, a mi islita Puerto Rico frente a ellos. Y me dice, yo he oído que en Puerto Rico está todo chavado. Y dije, no. Está chavado, pero no está todo chavado. Nosotros vivimos bien. Por eso es que hay
casi 4 millones de boricuas allá. Y si no hubiese nadie allí, porque nosotros lo que tenemos que hacer es montarnos un avión e irnos a Estados Unidos, ¿sabes? No es que nosotros tenemos la bendición de tener la ciudadanía americana, y lo que hacemos es, hay otros países que no tienen esa dicha, porque tienen su propia soberanía, pero muchos de ellos quieren salir para prosperar, y tienen que arriesgar sus vidas y la de su familia y es bien triste. Y yo siento, mi corazón va a esa gente que quieren superarse, y a veces desgraciadamente muchos de ellos pierden sus vidas. Y nosotros que la tenemos, esa dicha, pues ni la aprovechamos a veces. Y yo con mi pasaporte americano, yo entro a cualquier país. O sea, yo no tengo problema. Yo me voy, pero hay otros países que con su pasaporte desgraciadamente no pueden entrar por X razones. Y así que aprovechemos esa dicha que tenemos y viajemos. Vamos a viajar, vamos a darnos la vueltita. Pero de nuevo, Streetway Félix está aquí para llevarlos a ustedes a muchos lugares. Yo sé que me encanta Europa, ya ustedes lo saben, que me paso metido en Europa, porque es que aquí se vive también. Pero voy a estar visitando otros países en el futuro para enriquecerme a mí mismo también, y llevarlos a ustedes conmigo para que también se enriquezcan y lo disfruten desde su propia casa. Hay unos que tienen miedo de montarse en el avión, miedo de otras culturas, miedo de otras religiones, miedo de otras comidas. Yo pues, maldito sea el miedo. Bueno, gente, estoy como a 3/4, allá que voy. Así que vamos a continuar caminando por aquí. Esto, cuando yo camino solo así, como que me inspiro. Y a veces, bueno. Pero nada, esto, cuando haga la ruta de Santiago, me lo quiero hacer para meditar, para cambiar mi vida. Y lo quiero hacer, caminar todo ese tiempo. Me quiero ir solo. Ya que algunas personas me han dicho, mira que yo quiero ir, pero yo por lo menos la primera vez la quiero por lo menos hacer el trecho mayormente solo, porque quiero, no sé, quiero como encontrarme a mí mismo y meditar sobre mi vida, de hacia dónde voy y qué estamos haciendo y qué nos espera. No sé, solo Dios sabe eso. Y sería bueno estar un tiempo caminando y conversando con ustedes, y vamos a ver qué me invento. Vamos a ver. También quiero decirle a mi gente allá en Florida que yo tengo que regresar a Florida según llegue a América de nuevo, al Nuevo Mundo, que hay una tormenta bastante loca, porque estamos ya a mitad de noviembre casi, y va a haber una tormenta tropical bastante fuerte para el área de la Florida. No estoy al tanto bien de las noticias, pero yo sé que va hacia Florida. No sé dónde exactamente va a impactar directamente y cuán fuerte es, pero los tendré en oraciones, y tengo que llamar a mi hija y a mi hijo, si los hago esta tarde, para asegurarme que están tomando las debidas precauciones. Yo sé que ellos lo hacen, pero uno como padre pues siempre se va a preocupar. A ver, oye, como cayó el sol y esto fue como ¡pam! Míralo allá. A seguir. Cuando ya está cerca del portón allí, pues lo que hago es que me paro un ratito más a degustar los últimos minutitos y así, pero quiero llegar bastante al portón, no sé que venga el tipo ese. ¿Tú han visto en los videos que hay un señor negro, es americano, y él es como bien fuerte y así anda como con los hombros bien alzados así? El tipo es bien musculoso y él hace una locura y coge a la gente y se le enfogona a la gente
Y eso, y ese tipo, no voy a hacer que trabaje aquí y venga por ahí para acá, yo lo vea venir y ahí fue y coge y me tira por ahí. Ya te dije que de la cabeza se dejaba a las 5. Y por ahí para abajo. Todos lo han visto, ¿verdad? Solo, yo creo que en TikTok o algo así, que le hace muchos videos muy buenos, muy entretenidos. A mí me encanta la locura que se inventan con ese señor. Y no me acuerdo cómo es que se llama, pero tiene ya su canal. Ya tiene, él ha hecho su acogida de... Pues siempre anda así, sin camisa, así. Así. Gente, esto no es truco. Esta pared está bien virada. Ay, Dios mío. Vamos a seguir aquí. Mira, esta pared, no sé cuánto tiempo. Esto será como la Torre Pisa. No sé si lo están chequeando a menudo. Pero esto no se pinta bien. Miren. Ay, Dios mío. Y esto es ladrillo, sin varilla, gente. Ustedes se derrumba. Va a ser como Jericó. Como las paredes de Jericó. Cuando sonaron las trompetas. Pero ese señor, cuando él va así, que va bien rápido, como bien de mal humor, y lo pone así como de espalda, porque tiene la espalda así bien ancho y se le ven los músculos bien brutales. Y él va, hay uno que le quita un sándwich a otro chamaco. Hizo uno hace poco de Firehouse, o sea, los sándwiches esos, y de los submarinos, como le dicen. Y él va así, y llega al sitio, entra al Firehouse, todo el mundo asustado. Y el tipo llega, ¿quién me hizo este sándwich? ¿Quién me hizo este sándwich? Y ahí todo el mundo embarrado y no sabía ni qué hacer. ¿Y quién me hizo este sándwich? Y sale uno, yo lo hice. Pues te quería que sea el mejor sándwich que yo me comí. Y ahí le pega a abrazar. que le iba a romper el cuello. Pero muy bueno, búsquenlo. A ver si me acuerdo y poner a diablo, ¿por qué me voy por ahí para abajo? Ay, Dios mío. Me paré en esa borda ahí. Iba para encima de esto. Está como flojo eso ahí. Uy, está madera aquí. Y mira aquí, gente. Aquí liqueo de agua. ¿Quién se lo cogió poner peñoncitos aquí? Mira esto. Mira, esto está bien malo. Dejaron lo mejor para lo último. Ahí viene. Vamos por aquí. Oye, ahí es que se me puede virar un pie a cualquiera. Ahora llego ahí, está cejado. No, tienes que dar la vuelta otra vez. ¿Cómo? Ushita exit. Adiós, la salida y hay que subir. Gente, es increíble. Ay. Uy. No te resbales. Mi carro está allí, míralo allí. Ese es el carrito, ahora sí. Así que se acabó. Lo nuestro está... Oye, pero esto está bajito aquí a los lados. Mira. Y mira, este pasador. Ahí tú te puedes caer. Una resbalada. Esto no es muy alto a los lados. Ay, Dios mío. Mira, por echar en los carros. Mira, ¿lo ven? Y ahí está la ciudad. Voy a pasar a Puerta Coeli ya mismo. Y esto es madera. Espérate. Uy. Aquí está el escudo. El escudo. Y hay más escaleras para subir. Así era en aquel tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Yo le decía piedra y madera. Piedra y madera. Por dentro están escaleras. Pero te digas que quemara el castillo. Pues porque se quemaba esto de adentro. Y esa madera ahí con siglos ahí está bien seca. Y cualquier fuego, si te imagínate. Eso era como... Dios mío. Pero miren, esto así era en aquel tiempo. Y esto, mira este piso ahí. Y techo para acá. Y aquí hay un soldado haciendo guardia. Está la entrada ahí, ¿ves? Y está velando que tu vehículo tenga el malvete. Y lo voy así porque el escalón es bien pequeñito. Mira el pie donde me sobra. Soy size 11. 11 y medio. Y miren. Desojado. Ok, por aquí. Chanchito. Mira aquí. ¿Ven? Los hoyos. Aquí era
otro piso. Bueno, esto lo hicieron como esto es más moderno, pero ven la madera aquí. No sé por qué lo hicieron así. Pero miren los huecos. Mira ahí. Y también para ventilación. Por aquí. Pero ahí tú puedes ver lo grueso que es la pared. ¿Ves? Por aquí. Mira, aquí hay una jaula de huevos de dinosaurios. Tú sabes qué era eso, ¿verdad? Era para caer la piedra, los que venían tratando de subir la pared. Un peñón de eso en el cholo. Por aquí. Mira, más escalera. Por aquí podemos ver lo seca que está esto. Muy bonito el recorrido, a mí me encantó. ¿Y ustedes? Bueno, hemos terminado, pero estoy encantado. Estoy encantado con el lugar, cómo lo tienen. Muy bien conservado. Tengo que ir de ladito porque mis zapatos son muy largos. Boricua tiene problemas con los pies, lo tiene muy grande. Hablando de los pies. Y mira, aquí hay con la cubeta, el vino no podía faltar. Aquí. Los bojachos allá arriba y tirándole piedra a los que ven subiendo bojachos también. Y como cuántos habrán caído aquí. Mira ahí. Chita. Ok. Estamos llegando. Hay otra mirada ahí. Vietato de acceso. Se prohíbe el paso. Oh, para acá. Uchita era para acá. O sea que hay que bajar para subir. Y es subir para bajar. Y seguimos en esta. Por aquí. Wow. Ahora. Aquí fue que yo estaba ahorita. Yo entré más bajito aquí. Esto está bien apretado. Mira. Oye, hablando de eso, hoy estaba hablando con la muchachita esta que conocí de Vega Alta, que está viviendo por acá. Ella está en la reserva, su esposo está en el ejército activo. Y por aquí fue que yo entré. Y estábamos conversando y ella dijo, no me acuerdo, algo así, está apretado. Y dije, nena, pero eso digo yo también. Y tú ves mis videos. Bueno, buena gente. Ok, Springer. Uy. Esto da miedo. Como que se movió un muñeco de eso. Y llegamos a la salida, la cual fue mi entrada a este maravilloso lugar. Y no sé en cuánto tiempo me tardé, pero lo hice bastante rápido porque va a cerrar a las 5. Y esta joven que está ahí me dijo, si no sales a las 5, mando al muchacho que te tire por la borda. Y me voy. Bueno, y aquí está la joven que ya me dijo que su papá es profesor de español y ella habla español, bien español. Muchas gracias. Sí, pero ella es italiana, de aquí de Padua, ¿verdad? Sí, sí, vivo aquí en Cittadella. ¿Vive en las...? Sí. ¡Wow, qué interesante! Eso sí que está interesante, wow. ¿Y cómo es vivir aquí? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. No hay shopping mall, no hay discoteca, No, tienes que ir afuera. Hay bar, hay vida, Pero más tranquilo. Sí. Oh, perfecto. Pero me encantó el recorrido, está muy bien conservado. Verás el video y está muy buena la historia. Tengo que leer más el libro para hablar un poco más de la ciudad, pero es una ciudad medieval. Tienen fiesta medieval también, ¿verdad? Sí. Porque fue el 1221 que se fundó. ¿Y cuál era? ¿Qué año fue la época medieval? Sí, 1222. Aquí se fundó sí. para Padova. Padova, sí. ¿Es Padova o Padova? Padova.
Padova. Sí. Padova. Y estamos, y hay una, parece que durante el año se hace una revocación histórica. Sí. Y me gustaría venir. ¿Para qué tiempo es eso? El tercero weekend de septiembre. Tercero weekend. Sí, Weekend, esa weekend. palabra. Fin de semana. Fin de semana. Ajá, weekend, me gustó. Sí. Y weekend, sí, sé que es weekend. ¿Y el tercer weekend de cuándo? De septiembre. Ah, septiembre, sí que lo pasé. Lo acabo de pasar. A ver si el año que viene vengo. ¿Y tú participas en eso? Sí. Hay Bueno. los figurantes. Ajá. La muralla. Ujú. Y son abillados Ajá. como en el medio. ¿Cómo es? Edad medieval. Sí. Sí, pero. Ok. Pues gracias. Muchas ¿Y cómo te llamas? Cristina. Cristina de Padova, de la Cittadella. Sí. Y vive aquí. Y muchas gracias por toda su amabilidad. Muy bueno. Un saludo a alguien. Saludo. Enviar. A la próxima. A la próxima visita. temporada, sí. Y un saludo a alguien especial. A todos. muchas A gracias. todos. Los esperamos en Cittadella. En Cittadella. A la gente de Puerto Rico que vengan para sí, acá, sí, los de sí, España, de todos lados del mundo, Sí. que vengan acá. ¿Oyeron? Está grabando, lo que pasa es que se apaga para economizarla. Chao. Chao a todos los. Más suscriptores, para saber la reflexión Sí. de Cristal. Chao a todos los turistas de Sí. Puerto Rico. Y Yo os espero aquí en Cittadella, sulla Wow. muraglia. en italiano, Ciao a tutti i turisti da Porto Rico, ai suoi seguaci, vi aspetto qui a Cittadella per visitare le mura medievali. perfecto, Bella. Gracias. Grazie. Ok, Cristina me dice que vaya al Café Milano y ahí tienen una bebida oficial de aquí, la típica, y se llama Medioevo, que es medieval. Y ella me dijo los ingredientes, pero no le voy a decir porque me la voy a tomar y van a ver lo que es. Sí, cuando salgo aquí, adentro, ¿no? Sì, Milano. Bueno, aquí salimos, la muchacha Cristina, muy amable, tremenda persona. Estuvimos conversando un ratito ahí y estamos hablando de, le dije, mira, aquí hay el Duomo, es Portacelli, igual que, y me dice, sí. Y yo le dije, sí, porque en Puerto Rico hay una igual, ¿verdad? Y yo dije, sí, yo creo que es, y me dice, que es el Santo San Sebastián, o algo así, que yo le dije que estaba con muchas flechas. Y dije, mira, exactamente, yo creo que es en San Sebastián, el pueblo San Germán, qué sé yo. Y me dice, pues, dice, pues voy a ir ahí, pero me dijo, ve al Café Milano, donde había una estación de guagua antigua, y ahí pides el trago medioevo, que es medieval. Así que vamos para el trago medieval, que es el trago típico de esta área. Me dijo que tiene unos par de licores, en medio y medio, de 2 licores ahí, por eso se llama medioevo. Así que vamos por aquí y está muy bonito el pueblo. Seguimos aquí caminando. Se aprende en la vida caminando, se sabe lo que es caminando, se cura una herida caminando que deja el ayer. En Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York. Vamos aquí. Voy a buscar, primero voy a ir al Duomo, a Portacelli, y como dije de nuevo, después voy al café, porque si voy al café tengo la certeza de que no voy a llegar a Portacelli. Así que vamos por aquí. Tengo que irme ya mismo también porque son las 5. Mauro sale a las 7. Él va a hacer un delivery, pero tengo que ir a buscar a Dali para llevarla a comer. Qué problema. So, por aquí. Bicicleta Heaven. Son nuevas. Una tienda de bicicleta aquí. Mira qué chulas están. Mira la idea. Muchas bicicletitas.
¿Esto será la parada de guagua? Ok. Eso parece una parada de guagua convertida en un bar. Buena opción. A ver si es ahí. Bueno, ahora es que voy. Llegué, este es el Portacoeli, aquí a la izquierda. Voy a entrar ahí rápidamente. Me paré a hablar con un señor allí. Le pregunté dónde era el Café Milano. Y estuvo hablando muy amable, chacho. Estuvo ahí hablando un rato. Me explicó de todo. Me dijo otros lugares donde podía ir. Me enseñó un lugar que ya he ido. Que fui con Mario. Me dijo, no, tienes que ir ahí. Pero yo no me atreví a decirle que no, ya yo he estado ahí. Porque él estaba bien emocionado. Yo le dije, pues, sí, lo voy a ir a visitar. Pero nada, vamos por aquí. Voy a ponerme frente a Portacoeli primero, o Portacelli, como se dice originalmente, pero nosotros decimos Portacoeli, alguien, no me sé, no me acuerdo, pero es Portacelli. Y mírenlo aquí, que estaba ahorita allá de la muralla, Domus Dei et Portacelli. Mira. Ahora, eso yo lo veo más cerrado que el cerebro de un... Bueno, voy a decir... Bueno, yo veo la puerta principal cerrada. Caminé un poquito al lado aquí y veo que por aquí hay una puerta abierta. Pero no sé, yo veo como reflejos de ropa allá adentro, como una tienda. No, mentira, es que estoy viendo esa camisa que está ahí atrás. Se está viendo el reflejo acá. Así que vamos a ver si entramos aquí. Vamos calladito, porque quiero que me cojan por el cuello. Y será empujando. Sí, empujé. Cuidado, cállese. Gente, silencio. ¿Quién tiró la puerta? ¿Quién tiró la puerta? ¿Quién tiró la puerta? ¿Quién tiró la puerta? ¿Qué es esto? Un fantasma. Date calma. Bueno, arreglé la puerta, estaba como poseída. Pero ya me quité el sombrero. Como siempre digo, respeto a estas cosas. Y aquí en la entrada, este es el portón de entrada nada más. Y miren qué hermoso está. Como una capilla antes del Duomo. Aquí está el Duomo. Calladito. Hay personas orando. Poco a poco por aquí. Hay uno que se está confesando.
Bueno, mi gente, entré a la iglesia, hay varias personas que están rezando y eso no es... Yo respeto esas cosas, así que fui calladito. Había unas personas confesándose en el confesionario y habían varias monjas rezando también. Vi, tiene una estatua de Jesucristo y debajo hay como el cuerpo de una persona bisecado. No sé si era uno de los cardenales o algo, pero está ahí puesto, se ve por el cristal. No sé cuál es el propósito de eso, yo no entiendo muy bien algunas de las cosas en la religión, pero lo tienen ahí. Traté de ver alguna escritura, a ver quién era, pero estaban muy lejanas y no me atreví a acercarme mucho porque había que treparse como un altarcito. Y nada, esto no sé qué decirle. Pero nada, pues ya salí para no estar mucho rato allí, porque allí la respiración se te oye. Allí camina, se oye. Sabes que es bien, el eco es fuerte. Y no estoy hablando de un Toyota. El eco que hace cualquier ruidito se multiplica mucho. Esa es la antigua parada de guaguas, que ahora es como un tipo de bar. Y me dijeron que viniera Café Milano. Míralo aquí, Café Milano. Y que pidiera el medio Evo, como el medieval. Míralo aquí primero la calle. Antes de entrar, tiene una musiquita ahí media. Pero vamos aquí. Ella me dijo que este era el mejor lugar. Vamos para adentro. Aquí tenemos el Meso Evo. Medieval, ¿eh? Meso Evo. Y aquí está el trago. Wow, se ve bien. ¿Qué pasó con la música, verdad? Bueno, llegué al baño y también es medieval. Bueno, un pie aquí, ya sabes. Ñangotado. Bueno, llegué aquí al Café Milano en Cittadella. Estoy aquí en Cittadella. Me tomé un Meso Evo, o medio Evo, o medieval. Y el hombre me consiguió una botella de... Tengo una botella de Meso Evo que va para Puerto Rico. Así que estas navidades me la tomaré en Puerto Rico. Cristian. Yeah. Salute. ¡Viva! Muy bien, gracias. Bueno, mi gente, salí del Café Milano y salí con una botella de Meso Evo. Gracias, Cristian. Va para Puerto Rico, gente. Este licor es producido aquí mismo en la ciudad y es algo típico. La muchacha de allá de turistas, Cristina, algo similar, se llama Cristian, ella es Cristina. Y nada, ella me dijo, ves a Café Milano, tienes que probar el Meso Evo, el medio Evo, con medieval. Y me lo voy a... es 21% de alcohol. Me tomé uno y no he comido. Y ya saben que se te sube un poco. Pero nada, estoy bien. Voy para Vicenza ahora. Tengo que buscar a Dali. Ahí me pega a llamar. ¿Dónde está? Tengo hambre. Y nada, voy para allá. La ciudad de noche se ve muy bien. Aunque se ve tarde, van a ser las 6. Las 6 menos 5. Yo vi en un reloj ahí. Así que vamos a seguir aquí. Déjame poner la cámara para el otro lado para que no se canse de ver mi carita bella. Y vamos hacia el carro. Vamos aquí. Yo ni sé de dónde vamos a comer hoy. Aquí hay un bar que se llama Gossip Bar. ¿Sabe qué es eso, verdad? El bar del bochinche. ¡Qué bochinche! Ay, María. Yo sé que nunca se había oído eso aquí.
en una ciudad medieval, yo diciendo que bochinche. Esto quizá es la primera vez que se dice en este lugar. Marcando tierra. Comay, que bochinche. Por aquí. Ahora, encontraré el carro. Pero mira, esa gente allí fueron bien. Verónica, la muchacha que atiende allí en el restaurante, en el café. También Cristian. Y se portaron muy bien, muy acogedores. Conversamos un rato, vacilamos, bajé el trago muy bien. Y me explicó ya. Me dijo, échale hielo. Le echa agua. Esa es la que tiene la soda. Como el Canada Dry. Vamos a ver por aquí. Porque hay como una acera aquí. Déjame cruzar. Un azote medieval aquí. Y nada, esto le echo hielo, agua con soda, le echo el ron ese, el resto, como a gusto. Y por aquí que estoy parqueado en esta oscuridad. Vamos para acá. Vamos a ver aquí. Y allá está la entrada. Por ahí va. Y por aquí está mi carro. Vamos a ver. Pues volvemos a la receta. Estamos en la pared por fuera de noche. Como iba diciendo, mira, a la muralla. Ah, bonito. Ay, no te parques al frente mío. Qué jodienda. Yo que voy a salir ahora y el tipo se va a parquear mismo frente. Se me pega bien pegado. Cuerno el diablo. Llegamos al restaurante Natsu. Ah, bonito. Japonés, chino, de lo que sea. Pero hemos comido aquí antes y estuvo bueno. Vamos a ver si alguien sale a atendernos. Voy a beberme un poco de sake. Bueno, me llegó el pollo primero que el arroz. El pollo tiene patas y llegó primero. Supuestamente picante. Bueno, no pica. Y gracias a Dios que el pollo no pica, porque si picara estaría vivo. Tiene hambre. Bueno. Se acabó la pasta, gente. Y la pizza. Caliente. Bueno, gente, como les dije ahorita, iba a conversar con ustedes referente a la vieja ciudad de Cittadella. Como dije, construida en la edad medieval. Para aquel tiempo había diferentes reinos. Aquí mismo cerquita, Vicenza, estaba Bassano de Grappa, estaba Treviso, y ellos peleaban entre ellos. Y era mayormente agricultura en estas áreas aquí. Pero se peleaban y construyeron defensas. Se habla que los romanos estuvieron aquí para el siglo XI, por allá, después antes de Cristo, qué sé yo, pero que el sitio ha sido poblado por miles de años, y luego en la Edad Media pues eran que se estaban peleando unos con los otros. Luego fue conquistada por el reino de Venecia, el área aquí, y por eso todo es el área de Véneto, porque todo pertenecía a Venecia. Y luego esto pasó a manos de los austriacos cuando fue el austrohúngaro ese. Y luego cuando Napoleón conquistó todo el norte de Italia, también pasó a ser parte de Francia. Y luego
a lo último, en el 1800 algo, pasó a ser parte del Reino de Italia. Y ahora pues todavía continúa siendo parte del Reino de Italia. Muy interesante el lugar, muy bonito, una de las ciudades de las murallas mejor conservadas de la Edad Media, y es muy bonita, muy bonita. Se las recomiendo que vengan a visitarla cuando estén en el norte de Italia. Si vienen a Venecia, dense una vueltita por Cittadella y se van a correr. Muy buen lugar. Y nada, la gente son muy amables, dependen del turismo y saben portarse muy bien con el turista para que vengan más. Y todos fueron muy amigables, muy amigables. Todas las personas que conversé con ellos, muy, pero muy amigables. Baja la cámara un poco más para que... es que la cerveza me está aguantando el teléfono. Y si voy y la viro mucho, se me vira la cerveza. Y nada, esto es una Sapporo Premium. Y eso no es que están tocando la puerta, eso es el japonés que está haciendo, ¿qué? Sushi, lo que cortan ahí, no sé. Están ahí picando vegetales y ese dale. Y nada, pero fue muy bueno. Y lo bueno es que por 6 euros estuve todo el día ahí. Y un castillo mejor que Disney. Disney tú pagas cientos de dólares para entrar allí y sales reventado. Allí tú vas, disfrutas, tú caminas esa muralla, ese sol ahí cayendo, tú ves todas esas casas, esos topes, eso es algo maravilloso, lleno de paz. Tú vas y disfrutas, eso no te lo disfrutas en Disney ni en Red Flag, qué sé yo, Six Flags o lo que sea, en ninguno de esos sitios. Y eso es verdaderamente una ciudad medieval, de las mejores conservadas de toda Europa. Y de las más hermosas. Así que gente, pues sí, ya yo había hecho otro video cuando fui con Mario y con Dali, pero no subimos a la muralla. Por eso que este es especial, porque subimos a la muralla. Busquen mis videos viejos donde yo estoy con Mario y Dali y fuimos a degustar de unos hamburgers, yo creo que fueron, ¿verdad? Que nos comimos en el restaurante. Yo lo mencioné adelante en el video, y el sitio es muy bonito, altamente recomendado. Hay otro lugar que yo quiero ir, pero no voy a mencionarlo ahora. Así que lo que voy a hacer es que voy a cerrar el video de hoy aquí en Nasu, el restaurante japonés, para cuando llegue a casa rápido procesar este video. Míralo aquí, Nasu Japanese Restaurant en Vicenza, está al lado de la base militar de Ederle, y muy bueno. Tienen el menú ese que tú ordenas y ordenas y ordenas. Mira, ahí me trajeron, mira, esto, y mira lo que me trajeron también, pinchito de camarón, y nada. Así que gente, voy a degustar de esto. Gracias por estar pendiente a los videos, gracias por desearme bien, y a Dali también, que estamos enfermitos, y a Laika también, que estuvo enfermita también. Ya gracias a Dios estamos muy bien. Y bueno, yo estoy mucho mejor. Dali todavía sigue un poco fuera, pero ella está mucho mejor. Ya antes estaba bien enferma, el catarro le dio bien duro. Mucha gente se preocupó más que el COVID. No es COVID. Todavía existe eso que se llama catarro, que se llama monga, y la gente se olvidó. Ahora todo es COVID, que tiene tos seca. No, hombre, no te tos seca, ni seca Dios. Ay, Dios mío. Pero nada, Dios primero, y Dios siempre está pendiente de uno. Así que gente, como siempre les digo, suscríbanse, den like a los videos, comenten, y desde aquí, desde Nasu Japanese Restaurant en Vicenza, Italia, me despido por ahora.